Analicemos hoy lo que en mi libro La estrategia del verdugo, breve panorama de la censura cultural en Cuba, he llamado la domesticación teatral. Entiéndase esto como toda esa represión desatada contra el teatro, los dramaturgos y los actores cubanos en los primeros años de la revolución. ¿Por qué? Podrían preguntarse muchos, y es una buena pregunta. El teatro, en sus manifestaciones más puras o en sus variantes musicales y humorísticas de mayor impacto en la población, era una de las manifestaciones más fuertes y visibles en Cuba antes de 1959, precisamente, y además del respeto ganado como arte en sí misma, por esa histórica conjunción inherente a su desarrollo universal de funcionar al mismo tiempo como modalidad artística y como negocio de inversión, con posibilidades de recuperación casi inmediata. Esa conjunción propició una eclosión de talentos y una ebullición en realidad impresionante de ofertas de toda índole. Pero justo ese escenario de prosperidad y sobre todo de diversidad y de diálogos artísticos representaba un reto para un proceso social que deseaba dirigir el concierto por un único camino y a través de una voz unificada. Uno de los protagonistas de esa época, José Pepe Triana, uno de nuestros dramaturgos clásicos, alguien que fue duramente reprimido hasta el punto de verse obligado al exilio, en una entrevista de 2003 intenta equilibrar las luces y las sombras en este proceso. Por un lado, se refiere a lo estructural. Batista, ya se sabe, había construido a medias el edificio del Teatro Nacional, ese que hoy se alza en la entonces Plaza Cívica y hoy Plaza de la Revolución. El viejo sueño de tener un teatro nacional, como bien dice Pepe Triana, cristalizó por decreto gubernamental con la llegada de los barbudos al poder. Por el otro lado, Pepe Triana resalta el talento humano y dice que en ese contexto era lógico que actores, directores y técnicos de los años 40 y 50 fueran los rectores de todo aquel renacer. Ellos, la vieja guardia teatral, siguieron insuflándole a los jóvenes teatristas el aliento creador y de experimentación que ellos, antes de 1959, habían puesto sobre el escenario del teatro cubano. La burocracia revolucionaria, recuerden que hablamos de esos comisarios culturales que decidieron encauzar la cultura según sus credos estéticos y luego, según la orden de Fidel en palabras a los intelectuales, aquello de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, esos gestores supieron aprovechar muy bien ese ambiente de fervor creativo, revolucionario, intelectual, popular. Había una mezcla de todo ello y entonces deciden crear estructuras que les permitieran desarrollar y controlar un género tan peligroso como el teatro. Surgen los movimientos de teatro aficionado en toda la isla y sus correspondientes festivales. Surge también el Festival de Teatro Latinoamericano, patrocinado por la Casa de las Américas. Se crean los premios de teatro de la Casa de las Américas y de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Comienzan las publicaciones específicamente de teatro de la UNIAC. Se fundan la Escuela de Cubanacán para las Artes, el Teatro Universitario de Oriente, el Teatro de Guiñol Nacional, el Conjunto Dramático Nacional, Teatro Estudio, Teatro Rita Montaner, el Taller Dramático, entre otros. Virgilio Piñera consigue incluir la edición de obras de teatro en la colección R del periódico Revolución. En el Consejo Nacional de Cultura se imprimen los tomos de las obras teatrales de los clásicos, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Jacinto Milanés y Joaquín Lorenzo Loaces, mientras la Editora Nacional de Cuba saca a la luz a los dramaturgos clásicos universales. Pero vamos a detenernos aquí en un detalle poco estudiado. Resulta muy llamativo que Pepe Triana señale el daño que hizo al teatro la transmisión televisiva de los juicios y los fusilamientos contra connotados o supuestos esbirros batistianos en aquellos primeros años. Según él, ¿quién necesitaba ir al teatro si cada día los medios de prensa, la radio y la televisión ponían en escena situaciones humanas muy conflictivas que fueron instalando el miedo, el terror, la delación y la deserción en el pueblo? Pepe Triana, con una claridad admirable, establece un paralelo entre los cambios que ocurrían en ese otro teatro que, según él, escenificaba la revolución en la calle y la puesta en escena que ocurría en el universo teatral cubano. Afuera, en la sociedad, dice Triana, la fuerza revolucionaria operaba la realidad de la isla con una escandalosa diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Y el pueblo, obligado a sobrevivir en situaciones cotidianas de emergencia,
comienza a echar mano, también cotidianamente, al doble discurso, a la demagogia, a la impostura, convirtiéndose estos elementos en los principales maestros de ceremonia de la sociedad cubana. ¿Y qué pasaba dentro, en el universo teatral insular? Los conflictos internos de los grupos pronto salieron a relucir y con el paso de las semanas y de los meses se fueron intensificando, permitiendo a los dirigentes agrupar a los actores, directores y autores bajo la égida de los principios revolucionarios, de abolir de un modo paulatino la iniciativa privada, de controlar qué se escribía, qué se montaba y de analizar la conciencia política y la aptitud y actividades sexuales de los artistas, tergiversándolas con la moral, o mejor dicho, con la moralina. Llegado a este punto, me atrevo a decir que tenemos que aplaudir la honestidad de Pepe Triana. Ha sido uno de los pocos intelectuales reprimidos en aquellos años que confiesan su culpabilidad, su miedo e incluso su oportunismo. Dice que, en cuanto a su posición, la de los escritores, artistas e intelectuales que decidieron quedarse, muchos veían avecinarse la catástrofe. Sin embargo, querían cerrar los ojos y emitir frases consoladoras, esperando que las cosas pudieran arreglarse como por arte de magia. Detrás de esto, sin lugar a dudas, se encubrían nuestras ambiciones artísticas desmedidas, nuestras debilidades y nuestros miedos. Entramos en una danza maquiavélica, en un cachumbambé, en una toma y daca siniestros. ¿Cuántas veces me oí repitiendo como un papagayo conceptos obsoletos en los que no creía, con la finalidad de que me dejaran tranquilo o, ingenuo de mí, que me permitieran hacer lo que traía en mente? ¿Cuántas veces asumí el silencio? ¿Cuántas veces utilicé la sonrisa como medio de escape o jugando al imbécil? ¿Cuántas? Pero, es necesario recalcarlo, Pepe Triana, como muchos otros de los grandes protagonistas del teatro cubano que vivieron estos primeros años de la Revolución, afirma que entre 1960 y 1968 La Habana fue un espléndido centro internacional del teatro, un lugar de experimentación y que, aunque el verdadero potencial estuvo limitado, lastrado por los miedos, por la venalidad de los intereses burocráticos, por las rivalidades internas, los hallazgos de creatividad y experimentación se producían contra viento y marea. En medio de todo este desarrollo, lo normal fue el control de los burócratas comisarios culturales, la censura, la vigilancia para que el espíritu crítico que caracterizaba al género no infectara a esos miles de cubanos del pueblo simple que acostumbraban a ir a los teatros. No por casualidad, mientras la revolución reorganizaba la infraestructura teatral cubana y creaba una amplísima escena de desarrollo que favoreció en muchos aspectos al género, bueno es decirlo, fueron languideciendo hasta casi desaparecer aquellas variantes, pongamos por ejemplo el teatro vernáculo, en las que históricamente dramaturgos, actores y directores habían colocado las más fuertes críticas a los gobiernos de turno y a los más graves problemas nacionales del momento. Un ejemplo, un muy querido humorista y actor, Carlos Ruiz de la Tejera, me hizo un señalamiento muy interesante en 1997 en una entrevista. Para algunos funcionarios medrosos resultaba muy conveniente que de esa hornada de grandes humoristas, escritores humorísticos y dramaturgos del humor que encarnaban la crítica social antes de la Revolución e incluso hasta sus primeros años, luego del éxodo casi masivo y de los terribles años de la parametración, la expulsión de los homosexuales y las censuras, hayamos caído en lo que algunos llamamos el humor del pan y la croqueta. La mirada crítica se perdió, o como dice Zumbado, la suicidaron. Y uno se asombra, otros se escandalizan, claro, cuando te encuentras una obra o un guión con propuestas serias en lo crítico. Abelardo Estorino, uno de los grandes dramaturgos en la historia de nuestras letras, fue también condenado a la censura y la marginación por su homosexualidad. Como se sabe, pese a esa marginación, mantuvo su relación con el famoso pintor cubano Raúl Martínez hasta el fallecimiento de este en 1995. Estorino, que cargaba un corazón tan noble que todos lo recuerdan porque jamás manifestó odio contra sus represores, pese a todo lo que le hicieron en este periodo de represión, hizo gala de esa nobleza y prefirió siempre pasar un velo de compasión sobre esas épocas tan terribles. En esos jodidos años escribí Milanés. Una vez viajamos a Matahambre a hacer unas funciones de La Discreta Enamorada. Allí nos encontramos con un director. Él había estado montando La Casa Vieja. Un día recibió una comunicación en la cual había una lista de autores que él no podía montar.
En esa lista, junto con nombres como Ionescu y Pinter, estaba el mío. Así que era algo que me llenó de alegría, estar en esa lista con nombres tan famosos, aunque de todas maneras durante algún tiempo no escribí ninguna obra. Pero salió Milanés, salió mi experiencia de todo eso y enriqueció mi vida. La lista de obras y de dramaturgos censurados es larga. También es largo el listado de actores y actrices de valía indiscutible que fueron reprimidos durante esa marginalización forzosa del talento que fue la llamada parametración. La lista de los castigados por la cacería de brujas que se estableció mediante las campañas de limpieza del mundo de la cultura y de la educación contra los homosexuales es aún más extensa. Hoy recordamos la censura contra Virgilio Piñera, Antón Arrufat, Pepe Triana, Abelardo Estorino, Matías Montes Huidobro o René Ariza, entre otros. Pero hay dos obras en ese periodo que fueron totalmente escandalosas: La noche de los asesinos de Pepe Triana y Los 7 contra Tebas de Antón Arrufat. Triana comienza a ser cuestionado cuando en 1965, La noche de los asesinos, gana el premio Casa de las Américas de Teatro y más tarde, en 1966, se le otorga el premio El Gallo de La Habana por unanimidad a su montaje. Hasta la fecha, ninguna obra mostraba al desnudo las interioridades de la vida cubana, su violencia y un sentido del humor incisivo y cruel en un marco cerrado, casi asfixiante, de seres fácilmente identificables. El propio Triana cuenta que fue una obra polémica desde el primer día en que se publicó. Una obra maestra, decían unos, irrepresentable, decían otros, una copia descarada de Las criadas de Genet, acusaban otros. Pero en palabras de Triana, los ataques más duros llegarían de boca, manos y contubernios con otros poderes de Roberto Fernández Retamar, quien no le perdonaba la feroz crítica que Triana había hecho a su libro de poemas, En su lugar la poesía, en la revista Casa de las Américas en 1963. Triana cita también los ataques de Juan Larco, quien consideraba La noche de los asesinos como una obra peligrosa, puro diversionismo ideológico. La rabia de los censores creció por el éxito rotundo de las puestas en escena de la obra en Colombia, Chile, Polonia, México, el famoso Teatro de las Naciones de París y luego en Suiza, Italia y Bélgica. La tapa al pomo que selló la censura oficial llegó cuando José Triana, Pepe, es propuesto jurado del premio José Antonio Ramos de la UNIAC en el género de teatro, que ganó ese año Los 7 contra Tebas de Antón Arrufat. Obra que, como se sabe, junto al poemario Fuera del juego de Berto Padilla, se convertiría poco después en el mayor escándalo de la censura impuesta en las letras por la naciente Revolución Cubana. Antón Arrufat, a raíz de aquellos sucesos, fue condenado a trabajar en una biblioteca durante 14 años. Arrufat cuenta así aquel momento. Ni siquiera podía contestar el teléfono. Me levantaba a las 6 de la mañana para llegar a las 8 y la directora me esperaba en la puerta. Revisaban todo lo que escribía, incluso lo que botaba en la basura. A la gente que preguntaba por mí le decían que yo no trabajaba ahí. Las bibliotecarias me tenían pánico. No se acerquen a él, que es contra, les decían. Era punto fijo de castigos en los consejos de trabajadores y me ponían a limpiar la biblioteca a las 3 de la madrugada. Mis libros desaparecieron en esa y en todas las bibliotecas. Me sacaron de los catálogos de fichas. Yo no existía. Jamás había publicado un libro. No era nada. Hoy esa situación no ha variado. En otros momentos de esta serie de análisis nos referiremos a censuras posteriores en el teatro cubano de las últimas décadas. Este análisis se refiere entonces solamente a esos primeros años, cuando los estrategas de la llamada política cultural de la revolución decidieron hacer entrar por el aro a los siempre críticos e irreverentes teatristas cubanos. Cierro con una pequeña anécdota. Años atrás, en la reunión de Fidel Castro con los intelectuales en la Biblioteca Nacional, Virgilio Piñera pidió la palabra y dijo: "Yo solo quiero decir que tengo miedo, mucho miedo". Y esa frase, curiosamente, en aquellas circunstancias, fue de una valentía extraordinaria. Arrufat, en medio del encierro de esos 14 años castigado en la biblioteca, confiesa lo siguiente: cuando aquello, la única persona que fue a verme fue Virgilio Piñera. Se produjo un escándalo en la biblioteca, me llamaba desde la puerta, gritaba mi nombre, yo estaba en el sótano. Él, que la gente decía que era un cobarde, era capaz de valentías extraordinarias como esta. Esa valentía sigue estando presente en el teatro cubano hoy.
En las últimas décadas, muchas de las más fuertes críticas a la depauperación social, ética y política de Cuba ha sido puesta en escena por valientes dramaturgos de las más recientes promociones. Pero las censuras contra esos jóvenes creadores, como dijimos antes, será tema de nuevos videos. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.